Salmo 73. Salmo de Asaf, dice el encabezamiento. No está claro si se refiere al mismo Asaf, a alguien de la familia de Asaf, llamado Asaf. Así es un salmo de los hijos de Asaf, encargados de la música en el templo. En cualquier caso, eso es lo de menos. Vamos a leer de este salmo los versículos 16 y 17. Ya hemos leído el salmo al completo en la lectura congregacional. Dicen así los versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, nos inclinamos ante ti, agradeciéndote, Señor, agradeciéndote tu gracia diaria, tu sostén diario, tu misericordia y bondad diaria, Señor. Gracias por traernos hoy aquí a todos, pues estamos aquí, pues así ha sido tu voluntad. Aquellos que formamos parte de tu pueblo y aquellos que no. Tú nos has traído. Te ruego, Padre, te rogamos que tu Espíritu descienda con poder entre nosotros. Que tu palabra, que tu evangelio, que el Señor Jesucristo sean proclamados y anunciados una vez más en medio de tu congregación. Danos espíritu de entendimiento y de sabiduría. Trae paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay ocasiones en la vida en las que el alma está agotada. Nos sentimos incapaces, no asimilamos las cosas que nos ocurren, no las entendemos. Estamos exhaustos y nuestras cabezas no están preparadas ni asimilan. No podemos comprender lo que nos ocurre. No podemos centrarnos, no podemos pensar con claridad. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te sientes así? En esta situación tenemos al hombre del Salmo 73. Este hombre reconoce de una forma muy sincera, como hemos visto, su incapacidad, su necedad, incluso llega a compararse con una bestia, diciendo que es irracional, que no está pensando como una persona normal, como una bestia, como un animal. Lo vemos completamente abierto y derramando su corazón en estas letras. Pero no lo hace por exhibirse. A veces la confesión de pecado puede ser una forma de exhibirnos a nosotros mismos, de centrar toda la atención en nosotros. Hay gente que le encanta proclamar sus pecados a viva voz para ser el centro de atención. Este no es el punto del salmista. Este hombre persigue, busca la gloria de Dios. Esa es su verdadera intención. No más. Al final lo que quiere enseñarnos este hombre es que ocurra lo que ocurra, atención, ocurra lo que ocurra, como vemos en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Siempre. Dios ciertamente es bueno para con su pueblo, siempre. Ocurra lo que ocurra. Y es muy curioso porque empieza con lo que quizá debería de ser una conclusión. Pero no. Es que muchas veces usamos este salmo de una forma muy negativa. Este es un salmo de victoria. Es un salmo de gozo. Es un salmo de triunfo.
Porque Él empieza diciéndonos que ocurra lo que ocurra, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Siempre. Siempre. ¿Y cuál era el problema? Pues que no entendía los caminos de Dios para con él. No los entendía. Estaba pasando momentos muy duros en su vida, no se nos dicen. Quizás enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, problemas con su propio pecado, quizá con el pecado de los demás. No nos lo dice. No lo sabemos. Pero es que la situación todavía era más insoportable cuando veía el gran contraste que había entre la vida de los que no adoraban a Dios y la suya. No podía conciliar todo lo que sabía de Dios, no podía. Acerca de su santidad, de su justicia, de su bondad, de su amor para con el pueblo que había redimido y lo que le estaba pasando. ¿Y cómo vivían los otros? Los que, como hemos visto, eran arrogantes, prepotentes, despreciaban a Dios, no le buscaban, se mofaban, se deleitaban en el mal, en la violencia, en la mentira, en el engaño. No lo comprendía. Yo he lavado mis manos y purificado mi corazón ¿y qué me está pasando? ¿Por qué? ¿No te parece? Te estoy preguntando a ti, a cada uno de vosotros. ¿No os parece que en la vida las cosas no parecen funcionar como deberían de funcionar? Antes de seguir, me gustaría dejar claras algunas cosas. Este hombre está perplejo. La perplejidad, por si alguien se siente así hoy, o se ha sentido así alguna vez, la perplejidad, la incomprensión no es un pecado, ¿vale? Tranquilos. Somos limitados, somos finitos. No podemos entender muchas cosas que nos pasan. Aparte estamos influidos, sí, efectivamente, por la caída. Pero aunque es verdad que la incomprensión no es un pecado en sí mismo, la perplejidad no lo es, sí que puede abrir la puerta a la tentación. Y la tentación nos puede llevar muy sutilmente al pecado, porque podemos caer en la envidia, en la codicia, en anhelar aquellos que otros tienen y tú no. Y hacer lo necesario para que esto sea así. Así que tiene un serio riesgo. Podemos llegar a envidiar y a buscar lo que otros tienen y yo no. Tampoco debemos olvidar que Satanás está susurrándonos muchas veces al oído, metiendo ideas erróneas en nuestra mente, diciendo cosas como: ¿no crees que estás equivocándote con la vida que llevas? ¿No crees que te estás esforzando en ser cristiano para nada? ¿Para esto? ¿Esto es el cristianismo? ¿Crees en el Evangelio y de qué te sirve? Pero tú has visto cómo te va. Cada vez peor, y peor, y peor. No estás siendo justo contigo mismo. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Yo sí, la verdad. Todos lo hemos experimentado en una medida u otra. Pero ser tentado, y me gustaría que esto quedara claro, ser tentado tampoco es un pecado. Nuestro Señor fue tentado. Nuestro Señor también se sintió perplejo por no entender las cosas desde una perspectiva humana. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Recordáis? O sea que también experimentó perplejidad, también experimentó tentación. Al final hay un dicho que dice que no podemos evitar que un cuervo sobrevuele nuestra cabeza,
no podemos evitarlo, pero sí que podemos evitar que haga un nido encima, ¿no? Al final la cuestión no es tanto lo que pensemos, sino lo que hacemos con lo que pensamos. Si lo acogemos, lo abrazamos, lo incubamos, y estamos de acuerdo, eso inevitablemente dará lugar al pecado. Así que la cuestión de este Salmo 73 es que si tú y yo sabemos qué hacer con la tentación, si tú y yo sabemos qué hacer con la perplejidad, podemos acabar ese proceso mucho más fuertes de lo que lo empezamos. Nuestra fe se pone a prueba. Es obvio, leyendo este salmo, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que este hombre era un creyente. Podemos decir que sí, que era un creyente. Y yo estoy asumiendo hoy que estoy hablando a creyentes, a verdaderos creyentes. Creyentes en su mente y en su corazón. Así que este salmo, este sermón es para ti. Este sermón es para ti. Para que crezcas en confianza. Para que crezcas en esperanza. Para que crezcas en paz y en equilibrio con relación a todas las cosas que estás sufriendo, a todas las cosas que vemos que están pasando en este mundo, y que si se deslizan tus pies o resbalan tus pasos, ahí es no solo un lugar en el que cogerte, sino sobre el cual impulsarte con fuerzas y salir de ese hoyo. Y si estás hoy aquí sin Cristo, si hoy hay aquí alguien sin Cristo, este salmo también es para ti y este sermón también es para ti. Tiene mucho que decirte también. Así que me gustaría que sirviera para que abriera tus ojos de la misma manera que Dios abrió los ojos de este hombre del Salmo. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vemos a este hombre de Dios perplejo en lo referente a los caminos de Dios para con él. Pensar en ello para él era algo duro, agobiante, desagradable, inquietante. Le hacía tambalear, le rompía todos sus esquemas mentales. No lo podía conciliar con todo lo que sabía de Dios y de su bondad. No podía. No podía. Estaba perplejo. Y vuelvo a preguntarte, ¿has experimentado alguna vez esta situación? ¿La experimentaste? ¿La experimentas? ¿Estás ahora en ese momento de tu vida? Al final, hermanos, amigos, todo el problema radicaba en que este hombre enfocaba las cosas desde su propio entendimiento, desde su visión natural, desde su visión carnal. Estaba siendo, si me permitís la expresión, racional, única y exclusivamente racional. Y a todos nos pasa, ¿no? Empiezas a pensar en el problema y vuelves a dar vueltas sobre el problema y vuelves a pensar sobre el problema. Entonces dices, oye, me voy a distraer y voy a dedicarme al trabajo, voy a dedicarme a la familia, voy a dedicarme al entretenimiento, voy a intentar olvidar esto. Pero luego pasa las horas y de nuevo en casa o en la cama por la noche vuelves a darle con el problema. Y otra vez con el problema. Y de verdad dices, es que soy cristiano y me va fatal. Es que no lo entiendo. A los incrédulos sí que les va bien, pero yo es que mira, con todas las renuncias, todo el sacrificio, y de verdad es que me va muy mal, es que es obvio, no se puede negar. Esta era la postura de este hombre. Estaba pensando naturalmente, y sí, hay que decir que no necesariamente era mentira. Muchas veces el jardín del vecino es más bonito que el tuyo. Y su coche más rápido y más nuevo. Y sus hijos más obedientes. Y su mujer, bueno, es un dechado de virtudes. Y en el trabajo, ese trepa inútil, es que todos los ascensos para él. Pero si se le ve a la legua, que es un inútil, ¿cómo lo hace?
Claro, es que le hace la pelota al jefe. Y yo educando a mis hijos en el Señor desde pequeños y llevando vidas de pecado. Pero mira a los hijos del vecino, pero solo les falta convertirse. Es una maravilla. Esto no es normal. Algo estoy haciendo mal. ¿O no? Es Dios que no me está dando lo que me merezco. ¿De verdad? ¿De verdad las promesas de Dios son lo que el Señor dice que son? No lo sé, no lo sé. Estaba pensando racionalmente, conforme a lo que veía. Y lo que veía no siempre, lo que vemos, no siempre es mentira. Reconozcámoslo. Ese no es el mensaje del Salmo. Era verdad que a estas personas, sin Dios, les iba mejor que a él. No sabemos lo que le pasaba al hombre del Salmo, pero sí que sabemos lo bien que le iba a los que no estaban con el Señor. Entonces, la diferencia al final es que no estaba pensando espiritualmente. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre la forma de pensar espiritual, que se centra exclusivamente en lo terrenal, natural, se centra en lo terrenal, y la espiritual. Es muy distinta, porque la espiritual comprende tanto lo terrenal como lo celestial. Abarca todos los hechos. Es horizontal y es vertical. Es para los que estáis estudiando en el colegio geometría, álgebra. Es como un cubo. El pensamiento espiritual, el pensamiento de Dios, es en 3 dimensiones. El pensamiento del hombre es en un plano. Nada más. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Y además nos lo dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, mas no las puede entender. Pero, ¿qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y este era el problema de este hombre. Es que aunque tengamos el Espíritu Santo, una vez nos hemos convertido, vivimos en un permanente peligro de deslizarnos a la forma de pensar carnal y natural. Sí, nos convertimos y todo lo vemos claro. Estaba ciego y ahora veo. Y sí, nuestros esquemas mentales cambian. Todo cambia. Empezamos a ver las cosas en su debida dimensión. Pero pasa el tiempo y cuando nos enfrentamos a los problemas, nos dejamos arrastrar por el tipo de pensamiento no cristiano, por el tipo de pensamiento humano, carnal, natural. Y esto le había pasado a este hombre. Esto es lo que le había ocurrido. Empezamos a sentir resentimiento, empezamos a sentir duda, empezamos a sentir amargura hacia Dios. Quizá no lo confesaríamos de esta manera, pero es lo que sentimos en nuestro corazón. Las cosas no me están yendo como deberían. Las cosas no me están yendo bien. Hay algo que no está bien, porque yo me esfuerzo todo lo que puedo y hay algo que no está bien. Pero recordemos, Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son los míos, dijo Jehová. Y no es que, ya puede haber alguien diciendo, ya está, claro, esto me demuestra que para ser cristiano hay que ser irracional, hay que cometer suicidio intelectual. La forma de pensar espiritual es irracional. Es algo absurdo. No me interesa esta fe. No estamos hablando de esto. Lo que está diciendo aquí Isaías es que sus pensamientos son más altos. No es una cuestión de diferente lógica, es una cuestión de nivel. La forma de pensar espiritual es superior, porque se eleva desde lo más bajo hacia lo más alto. Y esa es la mentalidad que los cristianos estamos llamados a tener. Y nos es posible. Podemos tener esa forma de pensar, pero lo olvidamos. Entonces, nuestras vidas tienen que enfocarse siempre, ocurra lo que nos ocurra, en el plano espiritual. No podemos decir, bueno, la forma de pensar espiritual es para lo espiritual, la forma de pensar terrenal es para lo terrenal. ¿Os habéis dado cuenta, personas con las que aparentemente
a las que aparentemente tenemos por personas maduras espiritualmente, cuando se ponen a hablar de política, automáticamente descienden a unos niveles misteriosos. Pero de verdad, pongo la política como ejemplo, pero vale lo mismo para los problemas, vale lo mismo para el trabajo, vale lo mismo para la familia. Sí, lo espiritual es para la iglesia. Lo espiritual está en la Biblia, pero luego en mi vida enfoco los problemas. No, las cosas no funcionan así. La espiritualidad lo abarca todo, incluso los problemas. Hemos de ver los problemas desde una perspectiva espiritual. Así que la pregunta es, vale, muy bien, gracias, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Porque no me es fácil. ¿Cómo mantengo esa visión permanentemente espiritual en mi vida? En todo lo que hago. Pues nos lo dice el salmista. Dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hombre, hermanos, amigos, en su perplejidad, en su angustia, se había mantenido alejado del santuario de Dios. El lugar en el que Dios moraba, en el cual estaba su presencia y su gloria. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Es lo mismo que hacemos cuando nos atenazan los problemas, la incomprensión, la angustia, los agobios. Nos alejamos del santuario de Dios. Nos amargamos, no queremos ver a nadie, no estoy de humor. No estoy de humor para nadie. No queremos mezclarnos con el pueblo de Dios. Nos centramos en nuestros problemas, nos centramos en nosotros mismos, empezamos a compadecernos a nosotros mismos y lo que ocupa al final el centro es el ego. Yo. Mi problema, mis prioridades, lo mal que me va, lo mal que me está yendo las cosas, lo malo que me está pasando. No lo puedo soportar. Siempre yo, y otra vez yo, y después yo. Pero en cualquier caso, esto le estaba pasando al salmista también. Vemos que finalmente este hombre acude al santuario, lo vemos en la expresión hasta que. O sea que al final dice, bueno, voy. Y entonces parece que todo cambia. Fijáis, el Salmo da un giro a partir de estos versículos 16 y 17. Cambia completamente. Es el punto, realmente es el corazón del Salmo. Y al mismo tiempo es su punto de inflexión. Todo cambia. Y lo vemos, lo hemos leído antes. ¿Ven? Estaba deslizándose. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Deslizándoos, que parece que caéis. Habéis intentado subir por una cuesta llena de nieve dura, y resbaláis y no encontráis asidero y de repente aparece una raíz y ya tenéis apoyo. Respiráis, pensáis y empezáis a poner los pies donde debéis. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Y qué tenía de especial el santuario de Dios? Bueno, el pueblo se congregaba en el santuario de Dios, se ofrecían sacrificios en el santuario de Dios, se escuchaba la ley de Dios y se explicaba en el santuario de Dios y se oraba y alababa a Dios en el santuario de Dios. Al final de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando es de adoración. La clave del Salmo es la adoración. Nuestra vida de adoración, la cual no está circunscrita a un lugar, sino es nuestra entera vida de adoración, la cual incluye, por cierto, este lugar en el que estamos hoy. Adoración. Esto es lo que nos hace recapacitar, eso es lo que nos hace ver las cosas espiritualmente, eso es lo que hace que nos demos cuenta. Entonces, todo empieza a cambiar. Así que yo te hago la pregunta, ¿has estado últimamente en el santuario de Dios? Mientras, bueno, estoy aquí, ¿no? ¿No me ves? Sí, os veo. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Has estado últimamente en el santuario de Dios?
Hemos visto. Hablamos de adoración, hablamos de lo que se hacía en el templo de Jehová en Jerusalén. ¿Y qué hacía el pueblo? Se reunía. ¿Te gozas de estar en la casa de Dios? Hay veces que no vendrías, ¿verdad? Pero ¿te gozas cuando vienes? ¿Te gozas de estar en la casa de Dios? ¿De estar con los santos? ¿Con la iglesia? Hermanos, no es una cuestión de si vengo o no vengo. Es una cuestión de que he de estar aquí. Porque la iglesia, la comunión de los santos, es una institución divina. Estamos aquí porque Dios ha dispuesto que estemos aquí. No, yo no edifico la iglesia. Yo no hago la iglesia, aunque formo parte de la iglesia. La iglesia la hace Dios, la hace Cristo. Es donde debemos estar. Bajo estas paredes y entre estas paredes y bajo este techo, o en un bosque, o en la playa, o en casa de alguien. Allí donde se congregan los santos es donde hemos de estar. El santuario de Dios. ¿Y qué hacía la gente allí? Confesaba sus pecados. Se ofrecían sacrificios. Si se ofrecía un sacrificio era precisamente porque se había pecado. El pueblo reconocía su incapacidad, su pecaminosidad, su inutilidad delante de Dios. Y eso mismo ocurre entre nosotros. Miramos a la congregación que nos rodea hoy y vemos entre nosotros a alguien que se congrega fielmente, que ha pasado o está pasando problemas mucho peores que los nuestros. En nuestra iglesia local mismo. Pobres, viudos, viudas, personas perseguidas por su fe, personas que han perdido hijos, que han perdido familiares, que lo han perdido todo, que han perdido sus empleos, que han perdido la salud, que pasan por enfermedades terribles. Y aquí estamos. Estamos todos aquí, en el santuario de Dios. Y esta es una de las tentaciones que nos lleva nuestro pecaminoso o nuestra forma racional de ver las cosas, es pensar que nuestro pecado es más grande que el de nadie. Que nadie está pasando lo que yo. Nadie le ha pasado lo que a mí. Volvemos a ponernos en el centro. Pero cuando venimos a la iglesia, vemos que las cosas no son así. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí estamos. Aquí estamos. No estamos solos. Nos da la iglesia y la comunión con los santos la debida perspectiva. Vemos la realidad. Vemos la lucha con el pecado. Vemos la lucha con las dificultades. La vemos en nuestros hermanos. La vemos a lo largo de la historia de la iglesia. La vemos en la iglesia invisible, en la iglesia universal del Señor a través de todo el mundo. Lo vemos. Y comprendemos que como cristianos estamos además destinados a sufrir por causa de Cristo. Es curioso, hermanos, los cristianos que acuden más irregularmente a la iglesia son los que están más perplejos, menos comprensión tienen y más tentaciones pasan. La casa de Dios tiene algo especial, tiene una atmósfera especial. El Espíritu Santo está aquí ahora con nosotros. Está aquí. Está aquí, derramando sus bendiciones. Una de ellas es la capacidad de poder pensar espiritualmente. Venimos aquí para entenderle mejor, para conocerle mejor, para ver cómo Él se perfecciona y glorifica en la vida de nuestros hermanos. Así que vuelvo a preguntarte, ¿has estado últimamente en el santuario de Dios? Oh, sí, yo ya me congrego, sí, pero llegas 5 minutos antes y te vas en cuanto decimos amén. Pues si es por cuestiones desconocidas para nosotros, como trabajo, otro tipo de cosas, es comprensible. No lo juzgamos. Pero, ¿te falta el tiempo para irte por la puerta? Porque no estamos hablando solo del tiempo de culto, estamos hablando de la comunión con los hermanos. Es para pensar.
Así que el pueblo se congregaba, y eso estamos nosotros llamados a hacer, adorar por medio de congregarnos. ¿Qué otra cosa hacía el pueblo en el templo de Jerusalén? Escuchaba la palabra de Dios. Y escuchaba esa palabra dándosele sentido, se le explicaba la ley de Dios. El santuario de Dios se leía permanentemente la palabra al pueblo. Y recordemos que en tiempos del salmista no estaba toda la Biblia, ahora sí, ahora la tenemos aquí toda, ¿no? Y no solo la tenemos en la iglesia, la tenemos en nuestras casas, la tenemos en nuestros trabajos, la tenemos en el camino, la tenemos en nuestros dispositivos móviles, la tenemos en todas partes. Está en la nube, no lo olvidéis. La palabra de Dios está en todas partes. Es una llave, es la llave para entender la mente de Dios, para entrar en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, para conocerle y para comprenderle. Piensa simplemente en este salmo. ¿Dónde está? En la Biblia. Por eso podemos estar predicándolo hoy. La mera lectura de lo que este hombre experimenta ya nos ayuda a tener la debida visión espiritual. Pero ocurre lo mismo con todos los relatos bíblicos. Desde sus diferentes perspectivas hacen exactamente lo mismo. Nos muestran la mente de Dios, la forma de pensar de Dios, las doctrinas, las enseñanzas, el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está aquí y de inmediato hace que nos avergoncemos de nuestros pensamientos y nos lleva al arrepentimiento. De inmediato hace que veamos lo viles que somos, lo pequeños que somos y lo grande que es Dios. Todo esto lo conseguimos por medio de la palabra. Dios se magnifica y nosotros empequeñecemos. Nos da la perspectiva de vida. Además, la palabra nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no nos extrañan los problemas, los esperamos. Si no tienes ningún problema, pregúntate, algo estoy haciendo mal. ¿Me va todo tan bien? ¿Me va demasiado bien? Bueno, no os animo a que os metáis en problemas, solo digo que os planteéis realmente si en vuestra vida cristiana hay renuncias, hay sacrificios, hay obediencia. Esto os va a llevar inevitablemente a los problemas. Y esto lo sabemos por la palabra de Dios. Así que esta palabra nos hace entrar también en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, en la mente y forma de ver las cosas de Dios. Cuanto más la leamos, más liberados seremos de nuestra carnal forma de ver las cosas. Nos dará la debida perspectiva espiritual, la debida forma de ver las cosas, la forma de Dios. Nuestras mentes se elevarán a un nivel superior. Por eso yo te pregunto, ¿has entrado últimamente en el santuario de Dios? ¿Entrando en la mente de Dios? ¿Cómo lees? ¿Cubres el expediente? Con todo mi cariño para los de YouVersion. ¿Tú lees? Pones el tic, 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 tic. ¡Uy, qué bien! He completado el tic. Ahora ya puedo dedicarme a la vida. Ya me he quitado de encima la lectura de la palabra. ¿De verdad esto es entrar en el santuario de Dios? ¿Esto es entrar en la presencia de Dios? ¿Tienes un plan ordenado de lectura de la palabra de Dios? Me da igual si es en un año o en 15. ¿Lees diariamente con significado la palabra de Dios? ¿Entras en el santuario de Dios? Está aquí, hermanos. Hay gente que está muriendo aún hoy en día por tener algo así en sus manos y poder meterse de lleno en el santuario de Dios. Pensemos en ello. ¿Y qué más hemos dicho que se hacía en el templo? Bueno, ya lo hemos visto. Este hombre no acudió simplemente al edificio. Este hombre acudió ante Dios mismo, en el santuario, en el lugar santo de Dios.
lo que hizo fue entrar en el contexto de la oración, de la relación directa, personal, en la conversación con Dios. Y no es que esto le hiciera sentirse mejor emocionalmente, ¿bien? No es una cuestión de sentirse mejor emocionalmente, es que su pensamiento cambió. De repente empezó a entender lo que no entendía, lo que no veía por ningún sitio. El pueblo acudía al templo, el pueblo oraba, intercedía. La presencia de Dios estaba allí. ¿Te sientes orando en la presencia misma de Dios? Cuando estamos cara a cara con Dios, es cuando empezamos a ser liberados de nuestro patrón de pensamiento natural. La oración nos lleva al trono de la gracia, hermanos. Un trono abierto por la sangre preciosa de Jesucristo. Así que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y alguien ahora quizá me esté diciendo, oye hermano, un detalle, ¿cómo lo has empezado con la oración? Porque me has hablado de reunirnos, de leer la palabra, pero la oración, hombre, yo la habría puesto en el primer lugar. Pero este hombre estaba tan confundido, estaba tan liado, que no podía orarle. No podía orar de la forma correcta y verdadera. Sus ideas acerca de Dios estaban distorsionadas. ¿Cómo podía orarle? No. ¿Cómo podemos orarle? Para orarle primeramente tenemos que pensar de manera espiritual. Y pensamos de manera espiritual por medio de congregarnos, por medio de estar en la palabra. No hay nada más absurdo ni más inútil que orar superficialmente. Entramos en la oración así, venga, va, me toca orar. Hay una expresión horrorosa. Si alguna vez la decís, yo la digo mucho. Voy a hacer la oración. Ay, por favor. Como si hiciéramos algo, ¿sabéis a lo que me refiero? Haz tus oraciones. Voy a hacer la oración. Y sabemos que es una forma de hablar, desde luego, ¿no? Pero las oraciones no se hacen. Las oraciones brotan del corazón. Tú dices, voy a hacer una conversación con Karina, que está aquí. Yo voy a hablar con Karina. Eso es lo que hacemos por medio de la oración. No podemos ser superficiales. No podemos llegar a agachar la cabeza y empezar a orar como si tal cosa. De verdad, no podemos. Eso, hermanos, no es orar, es parlotear. Nuestro corazón debe de estar en la debida perspectiva espiritual. Entonces empezamos a orar. Solo entonces. Debemos de tener la disposición adecuada. Y vemos al salmista encerrado en este círculo vicioso, pero su pensamiento fue corregido por los pasos que hemos enumerado. Primero se congregó, estuvo en la palabra, adquirió la debida visión y entonces se acercó ante el trono de gracia. Empezó a entrar en una verdadera oración y comunión con Dios. Porque eso al final es la oración. Entrar en comunión, en conversación, en intimidad con Dios. Es entrar en el santuario de Dios. Debemos orar en el Espíritu. Con entendimiento, pero en el Espíritu. Así que tenemos que estar preparados espiritualmente para orar de verdad. Y no simplemente clamar o discursar ante Dios. A veces parece que le estemos enseñando teología. A veces usamos las oraciones como un sermón para nuestras familias. Usamos las oraciones como un sermón para la iglesia. No, eso no es orar, hermanos. Eso no es orar. Estamos llamados, porque además nuestro corazón así nos impele a entrar en el santuario de Dios. A entrar verdaderamente en el santuario de Dios. Así que hemos visto, entremos en su presencia. Pero seamos metódicos con todo. Con congregarnos, con estar en su palabra.
Y también con la oración. ¿Eres metódico con la oración? No, yo vivo en la presencia de Dios permanentemente. Yo haga lo que haga, estoy en la presencia de Dios, estoy orando. Sí, oro mientras compro, oro en el trabajo, cuando tengo un momento para el café, de verdad, hermano. Si tú no dedicas tiempo a estar a solas con el Señor, eso que me estás contando, eso no es cierto. Porque no hay una verdadera relación previa con el Señor. Que es precisamente lo que hacía el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Él se aparte a orar. Siempre que le vemos orar mayormente, no es en público. Se aparta a estar con el Señor. ¿Tienes tú ese momento con el Señor? No te engañes a ti mismo. Estás en la presencia del Señor por presentarte en la presencia del Señor y tener esa intimidad con Él. Y lo mejor de todo es que la puerta está abierta. Así que entra. Se nos ha abierto. Podemos. El Señor está allí. Y el Señor está aquí. No estoy diciendo que el Señor no nos acompañe en todo lugar y que no debamos orar incesantemente. Y cuando decimos que oramos incesantemente, es que oramos en todo lugar. Si no, no podríamos. Si tuviéramos que estar recluidos, no haríamos nada en nuestras vidas. Pero busquemos esa intimidad con Dios. Entra hoy ante tu Padre en el santuario de Dios y verás su gloria y comprenderás. Y los problemas no es que desaparezcan, es que quedarán en su debida perspectiva, en su debido lugar. Entonces es cuando comprendemos, fijaos, dice finalmente, comprendí el fin de ellos. Comprendí. No es que se sintiera mejor emocionalmente por ir al santuario de Dios. A veces los cultos religiosos tienen ese efecto, son como una droga, ¿no? El opio del pueblo, la religión. ¡Ay, qué bonita la música! Qué bonitas las vidrieras, qué bonita la gente, qué bien se porta, qué bien vestida, qué educado es todo el mundo, qué bonito, me gusta. Sí, me olvido de todo cuando voy al templo, cuando voy a la iglesia, cuando voy a la catedral, cuando voy a una mezquita, cuando voy a una pagoda, donde sea. Es que me abstraigo, es que ahí encuentro una sensación, pero luego sales por la puerta y sigues con tu mentalidad carnal y natural. No, la religión no tiene que obrar como un estimulante. La religión verdadera, la religión de la Biblia, el cristianismo, apela principalmente a nuestra mente. Y esto es lo más gratificante del Evangelio, que lo podemos entender y podemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Este hombre, el salmista, hay una explicación cuando entró en el santuario. Lo entendió todo, empezó a pensar a la manera de Dios. Empezó a pensar espiritualmente. Pero pensó, no solo sintió, para luego volver a lo mismo. Bajó del templo pensando de la debida manera. No fue algo que duró mientras estuvo allí. Ocurre lo mismo contigo cuando sales de aquí durante la semana. Porque cuando has venido aquí, ¿has estado realmente en el santuario de Dios? Al final comprendió que no era para tanto. Y es como que no era para tanto. Bueno, si lo comparas, quizá tienen, de verdad, su jardín es más bonito, su coche también, su mujer es más guapa, más que la mía imposible, pero sus hijos muy educados, sí, pero párate a pensar por un momento. Tienen los mismos problemas que el resto de los mortales, los mismos. Observa sus vidas, vete a la prensa del corazón. Observa bien y verás. Las mismas enfermedades, depresiones, divorcios, familias rotas, drogas, alcohol, soledad, dependencia, falta de sentido en la vida y encima sin Cristo y condenados a una eternidad en el fuego del infierno. Un poquito de alegrías aparentes en el tiempo, una eternidad de miserias. Yo no sé, en la balanza qué es lo que debería de pesar más.
Eso es lo que vio realmente el salmista. Fijaos, dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Perecieron, se consumieron de terrores, menospreciarás su apariencia. Pero no es así en el caso de los hijos de Dios. Sí, vamos por un camino estrecho. Vamos de uno en uno, con renuncias, con pruebas, con tentaciones. Pero dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de la justicia. Podemos decir lo mismo que Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira a Dios, entra en su santuario, entra y comprenderás y te arrepentirás de tu necia forma de pensar, y hallarás consuelo para tu alma, y hallarás paz, y hallarás equilibrio. Comprenderás que Dios es bueno para con su pueblo, ocurra lo que ocurra. Así que hago por último la pregunta. ¿Has estado últimamente en el santuario de Dios? Quizás estés diciendo, gracias hermano, porque yo estoy entrando en el santuario de Dios y me estás mostrando que voy por el buen camino. Pues no es cierto. Nadie puede hablar así. Tú y yo apenas estamos poniendo un piececito en el umbral de la puerta del santuario de Dios. Apenas. Ese santuario es enorme, es eterno, es infinito, pero está esperando que entres. Cada paso que demos dentro de él nos va a costar. Nos va a costar, como a este hombre le costó, porque esta lucha es permanente. La lucha del Salmo 73 es permanente y es para todos nosotros. Solo podemos empezar a entrar por la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. Solamente por medio de Él podemos empezar a entrar. Porque Él se encarnó y vino y sufrió tentaciones y sufrió perplejidad y sufrió permanentes problemas a lo largo de su vida, permanentes, y los sufrió en nuestro lugar, para al final, llevando todos nuestros pecados, cargarlos sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, después Él la presentó entrando en el santuario de Dios, entrando por nosotros. Por eso el camino está abierto. Por eso no debes desanimarte. Por eso puedes abandonarte a Él, porque es por Él que podemos entrar en el santuario de Dios. Y podemos empezar a entrar. Y sabemos que vamos a sufrir, y sabemos que nos va a costar. Pero podemos, por medio de su muerte expiatoria, entrar en el santuario de Dios. Y si estáis hoy aquí sin Cristo, niños, jóvenes, hombres, mujeres, entrad en el santuario de Dios. Podéis entrar en el santuario de Dios. Todavía está abierta la puerta del santuario de Dios, pero no para siempre. No para siempre. Él al final lo entendió. Hágase tu voluntad y no la mía. Y al final, lo entendamos o no lo entendamos, esto es así. Se ha de hacer su voluntad y no la nuestra. Así que no importa lo que ocurra, no importa cómo estés, entrégate a Él, rinde tu vida a Él y podrás entrar en el santuario de Dios y podrás decir, hágase tu voluntad y no la mía. Tú siempre eres y siempre serás bueno para con tu pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, alabado seas, Padre. Bendito seas por tu gracia, por tu amor y por permitirnos, Señor, el gozo y el privilegio de poder adorarte. Adorarte en comunión, adorarte en la palabra, adorarte en la oración, Señor. Gracias por esa bondad inmerecida que nos has dado a nosotros, hijos tuyos, por solo tu gracia, Señor. Gracias
Y te queremos rogar, Señor, por todos aquellos que están hoy aquí sin Cristo también, Señor. Derrama tu Espíritu sobre sus vidas. Hazles ver que la puerta al santuario está abierta, que el fin de todos nosotros sin Cristo es perecer por toda la eternidad, Señor, pero que contigo hay gloria y riquezas y gracia y promesas maravillosas ante nuestros ojos. Señor, que acudamos a ti siempre, transformados por ti y anhelando darte toda la gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.